más. Paso a presentar primero Cristian, que presente con Carla y María, y después sé que va a haber una delegada que va a organizar mejor la presentación de esta noche, que la realiza Fundación Médica de Río Negro y Neuquén. Así que en esta oportunidad compartimos con ellos. Bienvenidos y suerte. Bueno, ¿me escuchan todos? Hola a todos, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, no, yo simplemente el agradecimiento a la comisión directiva de seguir y de continuar con esta actividad. Y bueno, en esta oportunidad puntualmente quiero agradecer a la gran familia que es Bacon, que en esta oportunidad está representada por Vanina, que es lo que comentó Paula, que es el soporte que tenemos y forma una de las patas en todo lo que es las jornadas patagónicas y ahora, y a partir de ahora, de estos ateneos científicos. Comento nada más que las jornadas patagónicas este año se va a hacer a fin de año, luego del CADI, así que también es un desafío y un apoyo conjunto con la incorporación de otras sociedades y las que seguimos estando, que son las que incluyen la Patagonia. Nada más que agradecer a todos los presentes, a todas las instituciones, y le paso la palabra a la instructora de residentes, que es Alejandra Ordinola, que va a ser quien va a presentar a su equipo de trabajo. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Yo soy Alejandra Ordinola, médica de Fundación de Río Negro y Neuquén, actualmente coordinadora de los residentes. En este caso van a presentar 2 residentes de tercer año, Julián Cordero y Fernando Pazzi, y un residente de segundo, Antonio Manitas. Le quería dar la bienvenida también a los residentes, todos los nuevos residentes, fundamentalmente a los nuestros de primero, que es su primer SOMIT, Yajaira Sánchez, Domingo Chirinos y Julieta Lema. Bueno, va a empezar ahora Fer Pazzi. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien. Vamos a dejar que presenten y vamos a intentar mutear los micrófonos y se pueden apagar cámaras para que tengan buena definición y te escuchemos muy bien. Y después Carla, María y Cristian irán guardándose las preguntas para el final o irán levantando la mano. Los dejamos. Acá nos figura que no podemos compartir, ahí tendrían que elegir nuestro usuario que figura como J. Cordero y poner more, que está ahí al costadito. Ahí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, buenas noches, yo soy Fernando Pazzi, médico residente de tercer año de Fundación Médica. En esta oportunidad voy a presentar una paciente femenina de 70 años de edad, procedente de zona rural. La misma, como antecedentes de relevancia, era hipertensa, presentaba antecedentes de colecistectomía, negaba hábitos tóxicos como tabaquismo y consultó en nuestra institución por polaquiuria y macrohematuria. Al examen físico se palpó una masa indurada en el hipogastrio. El examen de laboratorio mostró descenso de la hemoglobina y macrohematuria en el examen de orina. Además, la paciente aportó una ecografía donde se visualizó una masa vesical endoluminal de ecogenicidad heterogénea, y teniendo estos datos, el médico que estaba evaluando a la paciente solicitó una tomografía de abdomen con contraste.
Estos son cortes axiales, sin contraste, en fase arterial, venosa y tardía, con contraste. En la misma podemos ver una gran masa heterogénea, la cual contacta con la pared anterior de la vejiga e infiltra la pared anterior del abdomen. Presenta un realce periférico y áreas centrales hipodensas en relación a necrosis en primera instancia. Este es un video de los cortes axiales, de la reconstrucción de los cortes axiales en fase arterial, para que puedan visualizarla más completa la lesión y las relaciones con las estructuras adyacentes. Continuamos con esta diapositiva, que tenemos cortes sagitales y coronales que nos permiten localizar mejor a la lesión. La misma afecta principalmente a la pared anterior y la cúpula vesical, infiltra la pared abdominal, y vemos que respeta la pared posterior y la base de la vejiga, el trígono. Podemos ver también que hay un plano graso que se respeta entre la vejiga y el útero, y además estos cortes coronales nos sirven para ubicar a la lesión medial e infraumbilical. Estos son cortes sagitales en fase tardía, principalmente los visualizamos para ver el mínimo reservorio que queda de orina. También nos permite ver de nuevo la indemnidad del plano graso con el útero. Bien, luego de este estudio de la tomografía se solicitó una resonancia de abdomen y pelvis con contraste para mayor caracterización tisular de la lesión. Aquí tenemos cortes axiales ponderados en T2. Volvemos a ver una masa grande, polimorfa, polilobulada, que presenta predominio una intensidad, es hipointensa y tiene áreas centrales hiperintensas que se relacionarían a necrosis. De nuevo, este es un video para que podamos verla más completa. Aquí cortes coronales y sagitales también en T2. Este es un T2 FATSAT, un corte axial, resalta mayormente el área de necrosis, lo vemos más hiperintenso. Respecto a la difusión y su respectivo ADC, mostraba una importante restricción. La misma fue cuantificada con valores significativos. Estas son fases con contraste, cortes axiales, los cuales nos permiten ver el realce periférico que tiene la lesión. Además podemos visualizar la afectación que tiene la pared vesical, la cual está infiltrada y engrosada. Bueno, teniendo estos datos clínicos y además de la tomografía y la resonancia, frenamos un poquito para pensar ante qué tipo de lesión estamos. ¿Estamos frente a una lesión benigna o maligna? ¿Es una lesión vesical o extravesical? Si quieren colocar algo en el chat o lo que les parezca, pueden escribirlo. Bárbara. Bueno, muy bien. Bien, es una masa que infiltra, en gran punto nos indica que es una lesión maligna, más que nada por los datos de la resonancia, que veíamos esta afectación de la pared, podríamos pensar también que es una masa vesical. Considerando estos factores, además de lo imagenológico, es importante los datos clínicos de la paciente. En cuanto a su edad, el sexo, es una paciente femenina de 70 años, la lesión principalmente localizada en la cúpula vesical, que se extiende a la pared abdominal, es una masa grande que supera los 6 centímetros para todos sus planos. No teníamos metástasis al momento de la valoración, y en cuanto a las imágenes, en la resonancia tenía una señal intermedia en T1 y más heterogénea en T2, principalmente por las áreas de necrosis que son hiperintensas. Bien, por el chat, la opinión en general es que es una lesión maligna, lesión vesical, preguntan si puede ser el uraco, y también si el endometrio está engrosado. Perfecto, Bárbara. Continuamos entonces. Bueno, vamos a usar este cuadro extraído de Radiographic que nos sirve para orientarnos más que nada en lesiones neoplásicas de la vejiga.
Las lesiones neoplásicas de la vejiga principalmente son lesiones epiteliales. El 95% de las lesiones son lesiones epiteliales, y el 90% de este 95% están representados por el carcinoma urotelial. El carcinoma urotelial en general se manifiesta como pequeñas lesiones que pueden estar en varios sitios multicéntricas, pueden ser papilares, nodulares, podemos relacionarlos también con tóxicos, al tabaquismo, a ciertos químicos como las anilinas y todo lo que pueda inflamar también al tejido urotelial. Cuando son de alto grado suelen ser invasivos y invaden a órganos vecinos como próstata, útero, vagina y pared pelviana, y también los de alto grado suelen presentar metástasis. En cuanto a las señales, tienen señal intermedia en T1 y T2 en la resonancia, y además tienen realce temprano a la administración de contraste. Continuamos con las lesiones epiteliales, a mencionar el carcinoma escamoso. También tiene relación con antecedente de tabaquismo, también con tratamiento de ciclofosfamida, y se da, si bien de este 95% que eran lesiones epiteliales, el 90% los tumores de urotelio, el 5% está distribuido en el resto, y solo un 2% aproximadamente es para el carcinoma escamoso, pero en sitios donde hay mayor, son sitios endémicos de esquistosomiasis, tenemos más prevalencia y puede alcanzar un 30%. Estas lesiones suelen afectar el trígono y paredes laterales de la vejiga, suelen ser más acésiles y generalmente invaden la muscular, lo cual es importante al momento del tratamiento. En cuanto a las imágenes, las mismas se manifiestan de señal intermedia en T1 y T2. La otra lesión que voy a mencionar en cuanto a las neoplasias epiteliales es el adenocarcinoma. Estos pueden ser primarios o secundarios. Los más frecuentes son secundarios, que pueden ser principalmente del tubo digestivo, de la próstata también, y los primarios podemos dividirlos en no uracales y uracales. Voy a mencionar los uracales porque respecto a nuestra paciente tiene una característica importante, ya que se localizan en la línea media y son infraumbilicales. Estos se producen por la persistencia del uraco, una estructura embriológica, y suelen ser masas grandes que suelen comprometer estructuras extravesicales. El 50% da metástasis, y en general en las imágenes tienen señal isointensa en T1 y hiperintensa en T2 cuando tienen quistes de mucina. Continuando con las lesiones no epiteliales, estas representan el 5% de las lesiones neoplásicas de la vejiga. Las lesiones benignas son más frecuentes. En el caso de nuestra paciente no tendrían relación, ya que el leiomioma, por ejemplo, el paraganglioma, son lesiones circunscriptas que no invaden. Por ende vamos a mencionar las lesiones malignas. El radiomiosarcoma es una neoplasia de las más frecuentes de no epiteliales, pero se da en otro grupo etario, en pacientes pediátricos. Solo de esto vamos a mencionar la morfología que puede adquirir: botroide en racimos de uvas. En cuanto a la neoplasia no epitelial más frecuente en adultos, que es el leiomiosarcoma, la misma se da en rango etario entre 60 y 70 años. Puede estar relacionada a tratamiento de quimioterapia con ciclofosfamida, pero no así con otros tóxicos como el tabaquismo. Es más frecuente en hombres, suele afectar la cúpula vesical. En general son masas grandes, invasivas, mal delimitadas. Si son de alto grado solo producen metástasis, si no, no es frecuente que las produzcan. En cuanto al T1 y el T2, suelen ser de señal intermedia y más heterogéneos, con áreas de necrosis hiperintensas en el T2. Bueno, teniendo en cuenta estos diagnósticos que repasamos, pensando en diagnósticos diferenciales, ¿cuál les parecería que se orienta más a nuestra paciente? Ahí también nos damos un momentito para repasarlos. Es una masa que está ubicada más que nada en la cúpula vesical, en la pared anterior, que infiltra, que va hacia la pared abdominal. No teníamos metástasis, al momento de la valoración tampoco. Perfecto, por ahí del uraco respecto a la ubicación podría ser en nuestra paciente.
Leiomiosarcoma es otra opción que dicen por el chat. Bien, bien, se da también por una gran masa que infiltra. Perfecto. Bueno, continuamos. A la paciente se le realizó una biopsia transuretral, la cual relacionó nuestra lesión con un leiomiosarcoma semidiferenciado de vejiga. Repasando las principales características de esta lesión, volvemos a decir, es el tumor maligno no epitelial de la vejiga más frecuente en adultos. El radiomiosarcoma se da en pediátricos. Puede estar en un rango etario amplio de 25 a 88 años, pero más que nada en 60 a 70 años. Hay estudios recientes que lo relacionan con tratamiento con ciclofosfamida, es más frecuente en hombres que en mujeres, y suele afectar la cúpula vesical. Suelen ser masas grandes, invasivas, cuando son de bajo grado no tenemos metástasis, y cuando son de alto grado suelen tener metástasis. En cuanto a las imágenes, se presentan de señal intermedia en T1 y más heterogéneas en T2, más que nada por los sitios de necrosis. Existen pocos casos publicados respecto a esta lesión en la bibliografía, pero nos pareció importante que, si bien no hay signos radiológicos patognomónicos para diagnosticar en parte desde las imágenes a esta lesión, considerarla en todo paciente en el cual sospechemos una lesión vesical sin antecedentes de relevancia a contacto con químicos, a tabaquismo, una masa que infiltre la pared, que se localice en la cúpula, que no tengamos metástasis. Deberíamos pensar en el leiomiosarcoma como diagnóstico diferencial, si bien las neoplasias epiteliales son más frecuentes. Esta es la bibliografía que usé. Y muchas gracias por su atención. Muy lindo tu caso. Gracias, gracias. No sé si hay alguna pregunta, Carla, María, o prefieren que sigamos con otro caso. Podemos seguir. Seguimos entonces. Bueno, felicitaciones. Muchas felicitaciones ahí en el chat. Bueno, gracias. Ahora continúa Antonio Manita con su caso. Cierro acá el micrófono. Ahí está. Buenas noches. Bueno, ahí no me deja compartir. ¿Me confirman el nombre del disertante? Así lo Sí, habilito. mi nombre es Antonio Manita. Ah, Julián Cordero, sale como J. Cordero. Ah, ok. Mientras tanto, felicitaciones. Listo. El caso muy bueno, y aprovechamos para comentar que esto se está grabando, así que para todos los que no lo pudieron ver, tienen la posibilidad de verlo, ya se va a repetir en YouTube, así que esto es un beneficio, un plus extra que la familia Bacon nos está compartiendo. Bueno, comienzo. Mi nombre es Antonio, soy residente de segundo año de Fundación Médica. Bueno, el siguiente caso, tenemos una paciente femenina de 64 años que consulta a su médico de cabecera por fiebre de más de 4 semanas. Como antecedente, la paciente presenta hipertensión arterial, la cual está controlada con IECA y tiene una poliquistosis hepatorrenal. En una primera instancia, su médico clínico le solicita una serie de estudios, entre los cuales tenemos un laboratorio completo, una radiografía de tórax y una ecografía abdominal, ¿bien? Donde el único hallazgo que se encuentra positivo es un aumento en la eritrosedimentación.
Durante el transcurso de los siguientes 3 meses, esta paciente continúa con el síndrome febril y está con el tratamiento con los antipiréticos que responden parcialmente, y se realiza una serie de estudios serológicos para micobacterias, retrovirus, perfil reumatoideo y un pancultivo, dando todos negativos. En cuanto a los estudios por imágenes, se pide una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, una resonancia de encéfalo con contraste, un centesograma óseo y un ecocardiograma, en donde único dato relevante tenemos una acentuación del tamaño de la aorta ascendente, una insuficiencia aórtica y una arteriosclerosis. Bueno, en cuanto a las imágenes, podemos ver el centesograma óseo, tenemos una resonancia de encéfalo, una resonancia de abdomen y una tomografía en tórax, estas en cortes axiales. Lo único que vemos acá en la resonancia de abdomen, la poliquistosis renal, que mencionamos antes, pero ningún hallazgo relacionado con el cuadro febril. Bueno, entonces, lo que tenemos acá es una fibra de origen desconocido, de más de 3 semanas, sin un foco probable, con los estudios morfológicos negativos. En cuanto a esto, ¿qué estudios solicitarían para continuar con el diagnóstico de esta paciente? Si quieren... Bueno. Seguimos. Bueno, teniendo en cuenta que no tenemos etiología, el cuadro podría estar dentro del infeccioso, lo inflamatorio o neoplásico. ¿Bien? Entonces, descartando todo con el pancultivo, la indicación en este caso que hace el médico clínico es un 18-FG, un PET-CT. ¿Bien? En busca de alguna causa que justifique la fiebre. En cuanto al PET, acá tenemos las imágenes en corte coronal. ¿Hay alguna imagen que les llame la atención, que les surja alguna duda en cuanto al PET? Bueno, el chat no lo leo, sí. Bueno. Ahí Ale Jules pone que le llama la atención la pared de las arterias. Perfecto. Bueno, lo que vemos en el PET tenemos un hipermetabolismo vascular arterial de los vasos supraórticos, sobre todo parietal, ¿bien? Vamos a ver acá tenemos la secuencia de fusión, donde vemos el hipermetabolismo, en vasos supraórticos y aorta torácica, con un submax de 4,11, tomando como valores normales de 2,5 a 3. Después tenemos un axial y un sagital, donde podemos ver lo mismo, que es bien parietal, bien, donde se capta el hipermetabolismo. Bueno, en cuanto a los hallazgos de esto, tenemos como positivos tenemos una BCG elevada, una acentuación en tamaño de aorta ascendente y la insuficiencia aórtica, y un PET con hipercaptación en aorta y vasos supraórticos. Entonces acá la duda que se plantea el médico clínico es si este cuadro podría corresponder a una vasculitis. ¿Bien? En cuanto a la clasificación de vasculitis, tenemos que pueden ser de grande, mediano y pequeño vaso. Dentro de las grandes tenemos la de células gigantes y arteritis de Takayasu. De tamaño mediano tenemos panarteritis nubosa y enfermedad de Kawasaki. ¿Bien? Al tener nosotros sobre todo una afectación de aorta, iríamos sobre estas dos. Con sospecha a esto, el médico de cabecera le pide una ecografía Doppler de la arteria temporal, en la cual en la ecografía podemos ver que hay un edema periarterial, esto, el signo del halo, y un incremento de las velocidades de pico sistólico de la misma. ¿Bien? Entonces tenemos la sospecha de una vasculitis de grandes vasos, que podría corresponder a una arteritis de Takayasu o una arteritis de células gigantes, y como indicación, ¿qué pedirían como para poder confirmar el diagnóstico? Bueno, acá la indicación que tiene esto puntualmente es una biopsia de la arteria temporal. Bien.
Sí, Anto, ahí estaban participando en el grupo que pensaban en una biopsia y que piensan sobre todo en un Takayasu. Bien, Sí. bueno, Están llegando las respuestas después de que das la respuesta. Me falta un poquitín de tiempo. bueno, listo. Bueno, perdón. Tenemos entonces la biopsia de la arteria temporal donde vemos hallazgos inflamatorios. Bien, estos son esquemáticos, los sacamos del libro. Es una imagen donde tenemos una sección transversal de la arteria, donde tenemos una inflamación transparietal, donde hay células mononucleares y células gigantes. Esta es la misma imagen amplificada. Bueno, ahora tenemos 5 criterios, de los cuales tenemos que tener al menos 3, ¿bien? Tenemos una edad mayor a 50, que es correcta, una cefalea de nueva aparición, no presentó esta la paciente, la normalidad en la arteria temporal la vimos en la ecografía, la elevación de la eritrosedimentación lo vimos en el laboratorio, y los hallazgos inflamatorios fueron los que encontramos en la biopsia de la arteria, ¿bien? Con estos criterios nosotros definimos que es una arteritis de células gigantes, ¿bien? Bárbaro. Ahora, las vasculitis son patologías inflamatorias sistémicas con presentación diversa y muy inespecífica. El diagnóstico es clínico y de laboratorio, aunque este último puede ser negativo en el 50% de los casos y siempre va acompañado de las imágenes. En la ecografía Doppler, resonancia magnética y en geografía por TC puede mostrar engrosamiento de paredes, trombos y calcificaciones en las mismas. ¿Bien? En cuanto al PET, lo importante es que los cambios metabólicos anteceden a los morfológicos, tiene un valor predictivo positivo, tiene sus limitaciones espaciales y de falsos positivos, principalmente la heteromatosis, tiene una alta sensibilidad y especificidad, y es de gran utilidad en el caso de una FOD al discriminar procesos tumorales, inflamatorios y autoinmunes. Bueno, como conclusión, llegamos a que el PET con FDG es un método útil en el diagnóstico inicial, monitoreo y evaluación de respuesta al tratamiento en vasculitis de grandes vasos. Es particularmente útil en el síndrome febril de origen desconocido, ya que el resto de los estudios como mismo pueden ser negativos, y es importante conocer las limitaciones y falsos positivos para potenciar el uso de este método. Bueno, la bibliografía que utilizamos. Bueno, y eso es todo. ¿No? ¿Listo? Ahí estamos. Bueno, ¿alguna duda o consulta? ¿Podría hacer algún comentario? Bueno. No sé si me cortó a mí o al doc. Debe haber perdido señal. Bueno, hay muchas felicitaciones en el chat. ¿Sí, si al doc se le cortó justo? Sí. Ahí está, ahí volvió. ¿Quién es? Ah. Hola, doc. Hola, ¿se escucha? Ahí está. Sí, perfecto. Doc, ¿se le escucha? Hola, doc, ¿se le Sí, escucha? ¿se escucha? ¿Me escuchan a mí, por favor? Sí, se escucha. Ah, bueno. Bueno, para los que no me conocen, soy el doctor Jorge Nemnon. Soy responsable de las imágenes moleculares de Level Salud. No, y quería hacer un simple comentario acá del caso. Bueno, primero, bien por todos los que dijeron Takayasu, que sería el diagnóstico diferencial de la arteritis de células gigantes. O sea, el PET tiene, primero, la fiebre de origen desconocido, tiene alrededor de un 50-60% de sensibilidad y especificidad, y muchas veces se extiende entre 30 y 80, pero eso es debido a la gran multiplicidad que tienen las causas de fiebre de origen desconocido.
Y el PET radica en la gran importancia, primero es de ayuda a que unos días antes el paciente tenga una PCR o volumen de eritrocitos de sedimentación elevada, y como la mayoría de las imágenes metabólicas adquiere importancia cuando las imágenes moleculares preceden a las imágenes morfológicas, y eso por ahí evita fibrosis con la consecuencia de alguna estenosis o de algún aneurisma posterior de los vasos. Y con respecto a las arteritis, el PET es mayormente importante para los grandes vasos, como es la Takayasu o células gigantes, y menos importante es con los medianos vasos y menos con los pequeños vasos. Y eso es debido al límite de resolución, que es una de las trabas que tiene el PET, que en general los equipos de última generación están entre 4 y 6 milímetros. Y lo importante que tiene el gran diagnóstico diferencial con Takayasu es que este tipo de vasculitis, como mostró las imágenes Fernando, no sé si se podrán mostrar otra vez, los grandes vasos supraórticos, que afecta a los grandes vasos aórticos. Ese es un poco el diagnóstico diferencial de las dos vasculitis. Y la importancia principal del PET radica en eso, ¿no? En que precede generalmente la alteración metabólica a los cambios morfológicos, y también es pronóstico, ¿sí? Pronóstico en el sentido de cuando ya está afectada la aorta, ¿no es cierto? Eso va a incidir en el diagnóstico posterior, ¿no es cierto? Así que no, básicamente eran esas dos cositas que quería aportar con respecto al PET. Y no olvidarnos de una buena pregunta que nos podemos hacer los imagenólogos, es decir, che, ¿y el 18FG no es oncológico? Porque uno siempre asocia al PET a las patologías oncológicas, y en realidad el FDG no es un material radioactivo oncológico per se, porque ya que actúa básicamente con toda aquella célula que tenga receptores GLUT en las células, que son transportadores de membrana. Entonces los tumores oncológicos tienen muchos transportadores GLUT, depende del tumor, y eso hace que sea hipermetabólica. Y también los procesos inflamatorios infecciosos tienen estos transportadores de membrana que hacen que capten. Entonces, cuando nosotros estamos viendo muchas veces un estudio oncológico, uno de los falsos positivos son todos los procesos infecciosos que podemos tener en el cuerpo. Por eso nosotros muchas veces evitamos hacer estudios cuando el paciente está cursando con un tipo de fiebre que nos puede hacer equivocar. Así que bueno, principalmente eso, ¿no? Y no sé si alguna pregunta quedó abierta. Si alguien quiere hacer hay una pregunta que ya estaba justo cuando empezaste a hablar y por ahí está buena, que es si hay algún otro estudio de imágenes que pueda reemplazar o tener una sensibilidad similar al PET-CT, pregunta. Mira, en muchos lugares, muchos artículos dicen también por ahí que el gold estándar es la arteriografía, pero hoy en día se está evitando, o sea, se está tratando de no hacer por la cantidad de rayos y los milisievert que consume el paciente. Yo creo hoy en día con un PET o con una resonancia que me parece que se puede hacer diagnóstico siempre junto con la clínica del paciente, ¿no? O sea, siempre con un paciente que tenga una eritro elevada, una PCR elevada, y sabiendo siempre que la vasculitis es una patología que al clínico cuando le llega es controversial, ¿no? Porque el paciente por ahí tiene esa que es una vaina, muchas veces los pacientes vienen, entonces buscar para ver qué etiología, ¿no? Del pelo. Muy bien. Hola. Jorge. Muy buen aporte, felicitaciones también Fernando. Y estas cosas en el ejercicio, ¿no? de los diagnósticos diferenciales, y como bien dijiste Jorge, me parece que hay que saber qué metodología utilizar, y en todo caso cuando no sabemos de qué se trata. Lo lindo de todo esto, a mí lo que me apasiona, por ejemplo, de tratar de hacer las dos especialidades, que por ejemplo cuando
presentamos este caso, más de un colega me dijo, no sabía que el PET era para fiebre de origen desconocido. Entonces, nosotros también como imagenólogos, poder entender un poco también de qué se trata las imágenes moleculares, sirve para ayudar a los médicos derivantes, ¿no? Porque no todo se resuelve con las imágenes morfológicas, ni todo se resuelve con las imágenes moleculares. Entonces, por ahí tener mínimamente una idea que existen las patologías, o sea, que existen los tipos de estudios que podemos realizar, le podemos dar más solución a nuestros derivantes. Perdón, ¿puedo hacer un comentario? Sí, Ale. Sí, bueno, tuvimos 2 casos de Takayasu en la clínica, y en esa oportunidad un diagnóstico diferencial clínico con la arteritis temporal es el sitio de dolor. Generalmente el Takayasu duele más en la región cervical, y la arteritis temporal, bueno, como su nombre lo dice, en el territorio de la arteria temporal. Y hay artículos que dicen que se está tratando de evitar la biopsia, y que con algunos criterios, yo no los recuerdo, hace un tiempo que leí el artículo, con algunos criterios con ecodoppler se trata de evitar, y el diagnóstico es básicamente clínico y con ultrasonidos. Además se pueden hacer otros métodos, resonancia. Y bueno, otra cosa que es importante diferenciar es que generalmente el Takayasu es gente más joven, y la gente mayor tiende a tener arteritis de las arterias temporales. Pero los clínicos lo sospechan. Lo único que te voy a aportar, Ale, es que el Takayasu no afecta a la temporal. El Takayasu afecta más la aorta y los vasos, los grandes vasos aórticos. Y no se hace diagnóstico con la temporal, sino que sí el de células gigantes afecta la aorta y los vasos supraórticos, y dentro de eso el temporal. Bien. Así que bueno, quiero darle también un poquito de participación al Doppler en el diagnóstico diferencial. Muchas veces la gente viene con dolor de garganta y termina teniendo una arteritis. Muchos clínicos les piden ecografía tiroidea, y cuando uno hace ecografía tiroidea también es muy importante tratar de ver el grosor de la arteria carótida, porque bueno, esa puede ser la clave para iniciar el diagnóstico. Bueno, gracias. Bueno, ¿seguimos? Bueno, hola a todos. Mi nombre es Julián Cordero, soy médico residente en diagnóstico por imágenes de tercer año. Les voy a presentar el último caso de la noche. En este caso se trata de un paciente masculino de 52 años de edad que no tiene antecedentes personales ni familiares de relevancia. Concurre a nuestra institución derivado por su médico de cabecera para realizarse... La pantalla falta compartir. ¿No se está compartiendo todavía? Bien, a ver. Todavía no. Perdón, ahora vamos. ¿Me ayudan? ¿Ahí se puede ver? Sí, ahora sí. Ahí se ve bárbaro. Bueno, disculpe, error técnico. Entonces, tenemos paciente masculino de 52 años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de relevancia, que concurre a nuestra institución a realizarse estudio de radiología convencional y ecografía de partes blandas de su rodilla derecha con motivo de una tumoración en hueco popliteo. Esta tumoración el paciente la presenta hace aproximadamente 3 años y ha aumentado de tamaño en los últimos meses. Este es el par radiológico frente y perfil de la rodilla derecha. Lo que podemos ver es un aumento en la densidad de partes blandas de la región poplitea,
Observamos que no se identifican calcificaciones en su interior y parece no tener contacto con las estructuras óseas. Otros hallazgos, se puede visualizar una irregularidad del cóndilo femoral interno, así como algunos signos de entesopatía. El paciente fue evaluado bajo ecografía, donde podemos identificar en esta ecografía, cortes axial y sagital a izquierda y derecha, una masa sólida, heterogénea, hipoecogénica, de márgenes bien definidos, que se encuentra en íntimo contacto con el paquete vasculonervioso popliteo. ¿Sí? La lesión presenta dimensiones de 50 por 33 por 43 milímetros al momento del examen. Al examen Doppler color podemos ver justamente lo que habíamos mencionado antes, la relación tanto con la arteria como con la vena poplitea, las cuales, si bien impresionan rodeadas por la lesión, se encuentran aún permeables, y la lesión en sí misma presenta flujo intralesional tanto central como periférico, con flujos de alta resistencia en el análisis espectral. Nuestro paciente además nos aportó un estudio previo de otra institución, una resonancia de hace un año atrás. Estas son algunas imágenes seleccionadas de ese estudio. De izquierda a derecha tenemos corte axial T2 con saturación grasa, sagital T2 con saturación grasa y coronal T1. Visualizamos una lesión oval única de márgenes bien definidos que se encuentra en contacto con las estructuras vasculares popliteas. Se encuentra entre los vientres musculares medial y lateral de los gemelos. Se encuentra también próxima a la cápsula articular, la cual impresiona no comprometer. Se comporta isointensa en secuencias en T1 e hiperintensa en secuencias en T2. Entonces, ante estos hallazgos de los diferentes métodos de diagnóstico por imágenes, les pregunto a la audiencia si a ustedes les parece que estamos frente a una lesión benigna o maligna, teniendo en cuenta los diferentes hallazgos. Recordemos, la morfología de la lesión es una morfología oval, de márgenes bien definidos. El tamaño aumentó respecto al estudio anterior, está localizada en la extremidad inferior. Si bien se encuentra en íntimo contacto con el paquete vasculonervioso, parece no comprometerlo, y la clínica, el paciente solamente tiene clínica local, no refiere síntomas de un cuadro consultivo, síntomas B, ni nada por el estilo. Juli, ahí están participando en el chat, donde dicen que es benigno, tal vez un lipoma. Julián, perdón, ¿contraste no tenemos? ¿Contraste endovenoso? No, ¿por cuál es el motivo? Lo que se realizó fue un protocolo tradicional de rodilla. Entonces, no contamos tanto con secuencias en difusión ni con contraste endovenoso. Respondo ahí a que no parece ser lipoma porque no saturaba con las secuencias FATSA. Bueno, nosotros planteamos una serie de diagnósticos diferenciales que son los siguientes. Los planteamos porque comparten una serie de características. Todos ellos pueden presentarse en las extremidades, particularmente en el hueco popliteo. Todos ellos pueden verse iso o hipointensos en T1 e hiperintensos en T2. Cada uno tiene características particulares, justamente porque son neoplasias diferentes, pero son todas ellas más evidentes mientras más grande es el tumor. Schwannoma y neurofibroma son ambos tumores benignos de la vaina nerviosa de los tejidos periféricos. El sarcoma sinovial es un tumor de naturaleza intermedia o maligna, mientras que el fibrosarcoma y el sarcoma pleomórfico indiferenciado son tumores francamente malignos. El schwannoma, como para aportar algún dato de distinción respecto de los demás, a veces muestra una morfología fusiforme o algunos signos en la resonancia magnética como una periferia de tejido graso o unos signos que se denominan signo fascicular, que son cuando pequeñas estructuras en forma de anillo con hiperintensidad periférica
se observan en la lesión que corresponden a los vasos periféricos dentro del nervio. En nuestra lesión no la veíamos, si bien recordemos que un estudio de hace un año atrás y una lesión pequeña. El neurofibroma también es una lesión de los nervios periféricos. En este caso, a diferencia del schwannoma, crece desde dentro del nervio y no desde la periferia, y en ocasiones tiene un centro fibroso, que eso nos puede dar un signo de la diana en la resonancia. El sarcoma sinovial se denomina así por el patrón histológico, no porque necesariamente derive de estructuras de la sinovial articular, pero el sarcoma sinovial es más frecuente de verse en pacientes más jóvenes, adultos jóvenes. Fibrosarcoma en una época fue el tumor maligno de partes blandas del sarcoma más frecuente. Conforme avanzaron las técnicas de inmunohistoquímica y demás, la frecuencia decayó, porque justamente se pudo diferenciar otras entidades. En ocasiones presentan septos en su interior. Y el sarcoma pleomórfico indiferenciado es una neoplasia más agresiva, que cuando se presenta por lo general tiene áreas de necrosis, tiene calcificaciones y por lo general compromiso metastásico sistémico. Como no podemos hacer el diagnóstico aún... Preguntan por una nueva resonancia. Bueno, se me adelantaron entonces. Sí, perfecto. Eso es lo mismo que pensamos nosotros. Dijimos, bueno, vamos a evaluar, justamente como decían mis compañeros, para una mejor caracterización tisular y a ver en qué punto nos encontramos ahora. Estas imágenes son de esta nueva resonancia, de izquierda a derecha. Tenemos cortes axial T2 con saturación grasa, sagital T2 y sagital T1. Observamos que la lesión ha aumentado de tamaño, pero de todas maneras sigue siendo una lesión oval, de márgenes bien definidos. En la secuencia en T1 vemos una fina línea hipointensa periférica que podría corresponder a una cápsula. Observamos un tabique en el interior y observamos la ya conocida relación con el paquete vasculonervioso, el cual sin embargo impresiona indemne. Se realizaron además, ya con intención de evaluar la masa, otras secuencias. Estas son las secuencias de difusión y su correspondiente mapa de ADC. Lo que podemos observar es que la lesión presenta una franca restricción al movimiento de las moléculas de agua. Esto se cuantificó además, dio un valor de ADC bajo de 0.65. Se seleccionó el ROI en las áreas de menor intensidad en el ADC, y esto lo que nos habla es de mayor celularidad de la lesión, y en ese caso nos hace sospechar más en una patología de índole maligna. Además, se administró contraste. Aquí tenemos cortes cortes axial y sagital en T1 con saturación de la grasa, donde vemos un franco realce de la lesión con áreas hipointensas que probablemente correspondan a áreas de degeneración necrótico-quística. Con la sospecha de una patología maligna, el paso siguiente fue realizar el conocimiento histológico de la misma. Se decidió realizar una biopsia guiada por imágenes. En este caso fue hecha bajo tomografía, debido al ya conocido relación con los vasos de la región. La intención era no lesionarlo, por eso la idea de dirigir la biopsia, y además teniendo en cuenta los hallazgos de la difusión, de que tomando muestras periféricas son significativas. Estos son cortes de ese procedimiento, en corte axial y en sagital, que la lesión, bajo esta metodología, lo que podemos verlo es como isointensa respecto de las masas musculares adyacentes. Los tacos de biopsia fueron remitidos al anatomopatólogo, quien los analizó y determinó que hay una proliferación de células atípicas, ausadas, que se disponen en un patrón específico que se denomina en espina de pescado. Esta lesión además infiltra los tejidos fibroconectivos y adiposos periféricos, si bien está bien delimitada. Entonces estamos frente a una pseudocápsula
y no una verdadera cápsula histológica. El diagnóstico histopatológico fue de un fibrosarcoma del adulto grado 2, que es un grado intermedio. De todas maneras, como habíamos mencionado antes, el fibrosarcoma del adulto es una lesión que se diagnostica por exclusión, debido a que este patrón de las células ausadas y demás se comparte entre muchos sarcomas. Por lo tanto, corresponde hacer un panel de inmunohistoquímica. En la inmunohistoquímica, el valor, el marcador positivo fue la bimentina, que es un marcador positivo que habla de una proteína fibrosa, comparten prácticamente todos los sarcomas, mientras que los demás marcadores, que fueron marcadores endoteliales, marcadores epiteliales, marcadores neurales, fueron todos negativos. Por lo tanto, se llegó al diagnóstico de fibrosarcoma del adulto. El fibrosarcoma del adulto es una neoplasia maligna derivada de los fibroblastos, se encuentra dentro del grupo de neoplasias fibroblásticas o miofibroblásticas de la clasificación de la OMS. Como habíamos dicho previamente, en su momento fue la neoplasia, el sarcoma más común de partes blandas, llegando incluso a porcentaje del 60%. Conforme progresaron las técnicas histológicas e inmunohistoquímicas, se pudo diferenciar otras entidades y el porcentaje total de fibrosarcoma descendió. Suele surgir de áreas que presentan muy ricas en colágeno, principalmente las extremidades, predominio inferior, muslo, rodilla, pero también extremidades superiores y el tronco. No es tan común en mediastino, en retroperitoneo o en cabeza y cuello. Tiene otra variante, el fibrosarcoma, que es el fibrosarcoma congénito, que es más infrecuente y no tiene comportamiento, tiene un comportamiento intermedio. La edad de presentación del fibrosarcoma del adulto es a los 50 años, similar a nuestro paciente, aunque el margen, según la bibliografía, es muy amplio, que va desde los 25 a los 80 años. No hay una predominancia de sexo y es de origen esporádico, si bien diferentes autores postulan la probabilidad de que pudiera surgir, por ejemplo, de áreas de cicatrización previa, como pueden ser de áreas de quemadura, o algunos otros postulan antecedente de radioterapia o la relación con el síndrome de Li-Fraumeni. Como habíamos dicho, es un diagnóstico de exclusión. Más del 80% son de alto grado. Nosotros, para establecer el grado de los sarcomas, lo que se hace es una clasificación histológica justamente, y se mira la diferenciación tisular, índice mitótico y los porcentajes de necrosis de las muestras remitidas. La supervivencia promedio del fibrosarcoma del adulto a los 5 años es del 50%. Respecto de las imágenes, vamos a hacer un repaso. Se suelen ver como lesiones ovoides, bien delimitadas, que crecen generando compresión de las estructuras adyacentes, y eso es lo que genera la pseudocápsula que hablábamos previamente. Se observa hipo o isointensa en secuencia CENTE1 e hiperintensa heterogénea en secuencia CENTE2, lo mismo que hablábamos antes. Mientras más grande la lesión, suelen ser más evidentes estas características. Presenta una franca restricción a la difusión, en ocasiones se observan septos fibrosos como en nuestro paciente. Realza a la administración de contraste. Les comparto algunas imágenes de la bibliografía. Las 3 imágenes de arriba corresponden a un fibrosarcoma del adulto pobramente diferenciado en fascia plantar. Vemos una masa que, de nuevo, las mismas características, hipointenso ante 1, hiperintenso ante 2, se observan estos septos fibrosos que se ven hipointensos en todas las secuencias, en ocasiones adquieren engrosamientos de aspecto nodular. En las imágenes de la fila inferior son otros pacientes. En la imagen central la flecha blanca señala lobulaciones que a veces se identifican, y la última imagen corresponde a un corte coronal T1 con contraste, donde se observa el realce, que en la bibliografía describe que en ocasiones son realce periférico y lo describen como en rueda de carro. Respecto de la estadificación y el tratamiento, para estadificar el fibrosarcoma
lo que se usa es un TNM adaptado que incluye el grado de diferenciación histológico, que ya habíamos comentado previamente, y el tratamiento de elección es la escisión quirúrgica con amplio margen, y amplio margen hablamos de 1 a preferencia 2 centímetros de tejido libre de enfermedad, ya que estos tumores son poco sensibles a la radio y a la quimioterapia. Nuestro paciente, volviendo una vez más al caso presentado, cuando hicimos la detección del caso fue en un momento de la pandemia un poco más duro y más difícil de tratar a nuestros pacientes del interior, sumados problemas administrativos y demás. Lo que decidió el oncólogo en ese momento fue iniciar, en ese contexto, tratamiento neoadyuvante con un triple esquema quimioterápico, el cual cumplió y a la par está en evaluación por un equipo multidisciplinario de la Ciudad de Buenos Aires, con la intención quirúrgica, que, recordando una vez más, por la íntima relación que tiene con las estructuras, sobre todo vasculares, del miembro inferior, probablemente impliquen una amputación del miembro. Una cosita que no dije es que, bueno, nuestro paciente lo estadificamos, es la histología, como habíamos dicho, y tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste, que en este caso no hubo hallazgos de metástasis. El fibrosarcoma por lo general metastatiza a pulmón y a esqueleto axial, y no tanto a ganglios linfáticos. Para concluir, debemos ser conscientes que existe un gran solapamiento entre las características tanto clínicas, imagenológicas e histológicas de las neoplasias de partes blandas, y que si no podemos caracterizar una entidad como benigna, la misma debería ser reportada como indeterminada y el paciente debería someterse a biopsia para excluir malignidad. Muchas gracias por su atención y les comparto la bibliografía utilizada. Excelente, Julián. Muy lindo caso. Te felicito. Felicito también al equipo que ha trabajado conjuntamente. Dejo abierto ahí, Carla, no sé si en el chat hay preguntas. En el chat hay felicitaciones, muchas felicitaciones. Bueno, se agradecen de parte de todos los que presentamos y de la doctora Ordinola que nos acompañó, y los compañeros compañeros y médicos de planta que siempre estuvieron ahí dando una mano con todos los detalles de los casos. Muy lindos presentados los casos. Lo único que yo la biopsia lo hubiera hecho bajo ecografía. Es lo único que me parece que el ecógrafo ve excelente los vasos y mejor aún que la tomografía. Pero después todo impecable, la presentación impecable. Sí, lo lindo fue incorporar también la tomografía de la parte académica, digamos. Podemos ver la lesión en prácticamente todos los métodos por imágenes, entonces también aporta. Por supuesto que lo ilustra perfectamente. Solo era para decir eso, que por ahí es un método muy accesible la ecografía para hacer toma de biopsia. Bueno, felicitaciones a todos. No sé, dejo acá a los chicos, María, Vidal, Carlita, no sé qué dice el chat. Siguen sumando felicitaciones en el chat. Realmente estuvieron los 3 casos muy bien presentados, así que reiteramos y expresamos nuevamente las felicitaciones, y esto vale también, ¿no? No solamente a los que han expuesto hoy, sino a todo el equipo de trabajo, a Alejandra, bueno, a Elira, seguramente a Ramírez, también a Alejandro Schroeder, que está presente, y a todo el equipo de Fundación. Así que realmente felicitaciones. Y yo aprovecho nada más para agradecer también a los integrantes de Bacon, que nos permitió esta plataforma, y también representados aquí por Vanina, pero también está Gonzalo, Alberto y Matías Nicolini,
y aprovecho a comentarles que este Ateneo va a ser reproducido por YouTube y grabado para compartirlo y poder reforzar todos estos temas que muy bien han sido presentados. Bueno, si no hay ninguna consulta, saludamos a todos y nos reencontramos, si Dios quiere, el mes próximo que presenta... Bueno, ¿se escucha? Muchas gracias a todos por la atención y la participación. Muchas gracias.